el tema de hoy, que es psicoanálisis y adicción. La adicción vista como un síntoma. No sé si lo dije bien, ¿verdad? Y me parece muy interesante el tema que nos van a compartir. Estamos con mucha emoción, pues, y sobre todo con mucho interés de que nos compartan ese punto de vista que ustedes manejan como parlantes. Bienvenidos y se quedan en su casa. Gracias. Bien, gracias. Pues vamos a tratar de hacer esto interesante, ¿no? Entonces, les voy a pedir a todos que se levanten y se cambien de lugar antes de que inicien. No pueden quedar con el que están a un lado, no pueden quedar con la comadre, con el hermano, con la prima. Levántate y cámbiate de lugar todos. Ya, ahorita. Muévete de lugar. Juan, de lugar. Juan. De lugar. Bueno, y aquí empieza la parte analítica. ¿Se fijan cuando alguien nos pide que hagamos un cambio? Hacemos el menor esfuerzo posible. ¿Quién no se movió? Levanta la mano que no se movió. ¿Y quién se movió nada más un lugar así? ¿Se fijan? Entonces cuando... ¿Sí? ¿Por qué allá no se movió? Vengas por acá, vengas. No le hace, yo tampoco conozco a nadie y aquí estoy hablando. Ay, vengas por acá, acá. Pues es para allá. ¿Cómo se llama usted? Mariana. Hola, soy Mariana. Hola, Mariana. Ya ve, ¿usted cómo se llama? Dora. Ah, mira, ya conocí a alguien, vaya, ¿verdad? Quítale el lugar ahí, quédate con Dora. ¿Tú cómo te llamas? Dora. ¿Conoces a alguien? A todos. Ah, pero entonces se fijan cuál es la reflexión de esto. Cuando alguien nos pide que hagamos un cambio, siempre nos vamos a ir por la ley de lo más fácil. ¿Sí me explico? Este era un chiste que había un concurso de huevones y estaban todos en una fila y dice el locutor, el que sea el más huevón dé un paso al frente. Y ya todos dan un paso al frente y uno se queda atrás, ¿no? Y va el locutor y dice, oiga, ¿usted por qué no dio un paso al frente? Y dijo, es que me dio hueva. ¿Y quién cree que ganó el concurso? El que no se movió. Pero entonces, por lo general, siempre que atendemos familias, pido que se muevan del lugar. Será eso, ¿no? Los entusiastas que van y se cambian de un lugar a otro. Y los que prefieren, ay, ya empezó este psicólogo a decirnos que hagamos esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. ¿Es que la comanda o qué? Recién pregunto. ¿En qué igual? Entonces nos vamos por la ley del mínimo esfuerzo. Lo que nos cueste menos trabajo, lo que nos implique menos movimiento. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es moverse, cambiar los esquemas, cambiar la manera de pensar. Y precisamente lo que hacemos en Parlantes, el psicólogo Jonathan, que es mi socio, y yo, es precisamente eso. Nos ha costado mucho trabajo cambiar la mentalidad de la gente que está acostumbrada a seguir viendo la adicción como una enfermedad. Y por lo general cuando nos presentamos en conferencias o en grupos y decimos que la adicción no es una enfermedad y que es un síntoma, no falta el padrino allá que se para en la esquina de pestañas a gritarme que cómo se me que por qué les digo que no es una enfermedad. ¿Sí me explico? O no falta el médico que se para y dice que de acuerdo a la OMS es una enfermedad. Pero bueno, yo con eso me presento. Ahora voy a dejar que hable mi compañero Jonathan. ¿Pueden fumar aquí? Sí. Mira, qué felicidad. Adelante, Jonathan. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy psicólogo. Dentro de Parlantes manejamos un eje muy revolucionario porque es un pensamiento muy de izquierda. Tratamos de trazar ese límite, ¿no?, que tenemos como psicólogos. Porque, bueno, el psicólogo, cuando hablamos de psicólogo, que a veces nos viene a la mente un consultorio, un divan, y nosotros no hacemos eso.
tanto que en nuestro centro de tratamiento no tenemos consultorios. La consulta se da donde el paciente quiera, si es en la sala, en la cocina, en el patio trasero, en el delantero, donde las personas se sientan más en confianza. Pero también desde ahí ya estamos analizando por qué escoge ese movimiento, por qué ese lugar, por qué no escoge otro. Pacientes que, había un paciente una vez que estábamos en terapia familiar y dijo, es que mi casa es donde debe haber árboles. Y dentro de la casa que tenemos nosotros ahí, los parlantes, hay árboles, hay muchos árboles. Y también es como le decimos, a ver chico, está muy bonito esto, de que te haces esto aquí como tu casa, pero tienes que irte allá afuera a vivir realmente lo que es la vida, ¿no? O sea, empujarle de una patada así, te recuperaste. Así que bienvenido a la vida, ya no eres un adicto. Y bueno, además de eso manejamos también un pensamiento muy filosófico. Es decir, el paciente comienza a verse de una manera filosófica en pensar, en cuestionar, porque hay pacientes también que a veces me levantan la voz y dicen, pero se equivocó por esto y el otro. Y en una comunidad no dejaría que me vean así, o en otro centro de tratamiento. Pero en ese centro nosotros dejamos que el paciente hable. ¿Por qué? Porque también somos la figura de autoridad del paciente, en que el padre pues siempre fue un mamón, siempre fue castrante, tajante, y entonces le permitimos al paciente que se revele entre nosotros. ¿Y cómo es eso? Es matar al padre simbólicamente. Y creo que son herramientas que el paciente comienza a ejecutar, ¿no? Es darle un ambiente familiar simbólico para que se atreva a hacer revolución allá afuera. Y que no está encarcelados. Y esto pues nos recuerda mucho al mito de la caverna. Este mito de la caverna es de los más bonitos que hay dentro de la filosofía, es lo que dice Platón. Habla acerca de las realidades, ¿no? Él dice que dentro del mito de la caverna, imaginémonos que hay muchas personas y están mirando hacia el muro, ¿no? Entonces se tienen que agarrarlos del cuello, de las manos, de los pies, y entonces atrás de ellos hay una barra donde hay un fuego, y al frente del fuego hay figuras que se están moviendo unas personas, ¿okay? Y entonces, pues la gente comienza a creer que lo que se está proyectando en el muro es lo real, ¿okay? Entonces un hombre harto de estar viendo las sombras, se da cuenta de que no es real eso, pues renuncia a estar encadenado y se quita las cadenas y sale, y comienza a ver que ese es un muro, es un fuego, y ve que está la salida de la caverna. Al momento de salir, pues se queda ciego por un momento por la luz del sol, pero se va acostumbrando. Y dice que le duele, pero la verdad duele. Y entonces se da cuenta de que es libre. Y de lo que le planteaban allí, pues no era cierto. Y aquí se asemeja eso como el paciente dice, es que soy basura, Dios me dijo que no soy así, que soy el otro, que no sirvo para nada. Y cuando dice, a ver, date cuenta de que reconoces esto y luego también es inteligente, ¿por qué? Por esto estoy el otro. O dicen, es que soy igual que mi padre y ahora tu padre es adicto, pero ¿qué está pasando contigo? Es un centro de tratamiento, te das cuenta de que estás mal y reconoces eso y comienzas a hablar lo que nunca has hablado. Y hablan tanto que hay gente, bueno, familiares de los pacientes que dicen, es que ¿por qué le enseñas a mi hijo? Teníamos el caso muy bonito de un paciente que dice, es que mi mamá me lleva a la iglesia, y no me usa la iglesia, me queda en la iglesia. Y le dije, a ver señora, pues sáquelo, ¿no? ¿Y sabe dónde llevó la mamá a su hijo? A la iglesia. Le dije, señora, está haciendo que su hijo se molde de lo que usted quiere, ¿dónde está su libertad ahí? Ya después que estaban en su casa, ya se le dio el alto, la señora Marta me dice, es que mi hijo lo hizo muy libre. Y yo, señora, cuando usted trajo a su hijo, le dijimos que tenía que tener huevos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paciente está hablando. Imagínense qué tan callado estaba el chico para no poder externar lo que decía. Este paciente era muy chistoso. Él tenía mutismo selectivo. En consulta no hablaba, me escribía en notitas. Y tenía una relación muy bonita, porque había una relación con su novia donde escribían cartas, y a través de las cartas se contenían, se echaban ánimos y el consumo comenzaba a bajar. Y cuando estaba bajando, pues se interna el chico. ¿Ok? Y entonces ahí está también la parte de que también las relaciones extras ayudan. Y hablamos aquí de que el paciente tiene que empezar a vincularse de una manera nueva. ¿Y cómo se vincula de una manera nueva?
que el paciente se sienta integrado en su familia, no alejarlo, no castigarlo. Si él muestra resistencia, no está con su familia, no arrojarlo a la familia porque ahí pertenece, no pertenece a un sistema corrupto, encarcelado, en el que se le quitan las libertades, en el que le tienen que bajar el padrino para poder salir, en el que le tienen que bajar el padrino para poder salir con la novia. Oye, eso, teníamos un paciente que se trasladó de una comunidad terapéutica con nosotros y cuando estaba en otra comunidad terapéutica le tenía que pedir permiso a su padrino para coger. No mames. Y llegó conmigo y me dice, licenciado, es que quería decir. O sea, y ya cuando capté lo que me quería decir, digo, güey, ¿me estás pidiendo permiso para ir a coger o qué? Dice, sí, esto, ¿y yo qué? Yo voy a ir, te voy a aplaudir. Y pues no le di permiso, no es cierto. No, sí le dimos permiso, ¿verdad? Sí, le dieron permiso. Pero es muy raro esto y a lo que voy es cuando Jonathan habla de libertad. Yo, por ejemplo, soy psicólogo y de repente tenía pacientes, una paciente que iba al consultorio a la comunidad donde trabajaba, que no sé su nombre porque luego nos amenazan de muerte. Es historia real, se las cuento ya que estoy en la cama. Que iba hacia la señora en camión como 3 horas para llegar al consultorio. Y la señora llegaba cansada al consultorio y con hambre, porque la cita era a las 10. ¿Y saben qué hacía yo con la señora? Desayunaba con ella en el consultorio, mientras teníamos terapia. Y bajaba a la cocina y pedía que me hicieran, que nos tuvieran y desayunábamos. Y los otros psicólogos que trabajaban ahí me veían desayunar con las pacientes y decían, este güey está loco, qué pedo. Y ya después del desayuno nos echábamos el cigarrito. ¿Y qué creen que pasaba con esa paciente? Hablaba, se sentía libre. Entonces, todas esas cosas, pues de repente eran vistas mal, ¿verdad? Eran vistas mal. Cuando Jonathan y yo empezamos a manejar este modelo, trabajamos juntos en una comunidad y en aquel entonces a mí me tocaba ser jefe de Jonathan y me acuerdo que una vez me pidió permiso para sacar a un paciente a la calle. Era un paciente que tenía como 1 o 2 meses y le dije, ¿estás loco o qué te pasa? O sea, te vas a llevar a un paciente tú solo a la calle, el paciente te puede dar un putazo y puede correr. ¿Y estás seguro que vas a hacer eso? Y me dijo, sí, yo me opuse en aquel momento, pero a fin de cuentas se hizo. Y ya después, ¿qué pasó, mi querido Jonathan? Bueno, Víctor empezó a preguntar con qué bases teóricas podía fundamentar. Y como era un mamón en aquel entonces, pues, entonces dije, mira, ve esta parte, digo, recuerda la parte aristotélica, cuando Sócrates llevaba a sus pacientes, a sus aprendices a criticar a la sociedad, a que se diera cuenta de ciertas cosas, que viera el síntoma real, y él me dijo, bueno, entonces, híjole, ahora pues, y fue cuando el paciente comenzó a hablar más. El chico comenzaba, días antes, yo estaba enseñando al chico filosofía y me comenzaba a citar y me decía, dijo ese filósofo, así. Hicimos algo muy curioso en la actividad, llevaba 3 distintas iglesias acá al pueblo. Y dije, fíjate qué tipo de gente hay aquí, qué tipo de gente hay acá y acá. Y me dijo, es que hay desigualdad. Y eso es lo que me dijo que me drogara. Yo, ¿por qué? Porque no tuve las oportunidades suficientes para seguir estudiando, porque mi padre se droga por eso mismo. Bla, 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 bla. Y cuando le dije todo eso, le dije, Víctor, el paciente hizo esto y el otro. Al paciente le gustaba grafitear. Un día, pues... un día, este chico me dijo, pues es que quiero hacer algo, este consultorio se ve muy triste. Y pues, en aquel tiempo, pues Víctor no me dejó pintar, ¿no? Pero tenía otro consultorio por fuera. Entonces este chico me dijo, Gabriel, ¿qué quiero ver su consultorio? Y ya lo enseñé por fotos. Y me dijo, le falta vida. Le dije, ¿quieres darle vida? Y me dijo, sí. Y entonces yo traía dinero y le dije, pues bueno, vamos a comprar las pinturas.
Le dije a Víctor que iba a llevarme al consultorio a que me ayudara a pintar. Entonces yo le voy a decir, estás loco, vas a explotar a un paciente. ¿Sí me explico? Entonces, pero ¿cómo vas a poner a pintar a un paciente? Lo estás explotando, págale a un pinche pintor que haga el trabajo. Y el chico pues empezó a buscar diseños en internet, le prestó la computadora, le di la confianza de que entré a internet. Y el chico me dijo, mira, podemos hacer esto. Le dije, está bien, hay que comprar pinturas. Cuando lo llevé y quedó bonito el consultorio. Y le dije, Víctor, no mames, este chico tiene talento para el arte. Hay que ayudarlo. Y así fue. Comenzamos a movernos con un amigo mío que es artista y comenzamos a meter arte a terapia. Los pacientes comenzaron a decir, más este chico pues comenzó a hablar más con su familia y eso que le ayudó con el arte. Le ayudó a que el paciente le dijera a su padre, es que tú, ¿cómo es posible que me digas que me drogue? ¿Que no me drogue? Cuando tú te drogas. O sea, me exiges esto y quedas tú. Luego lo más bonito que decía es que a mí me cala que mi hermano también se esté drogando y yo no puedo hacer nada. Y le dije en esa sesión, oye, pero date cuenta de que para salvar a alguien más tienes que salvarlo primero a ti. Así que ahorita qué me importa eso. Eres el más sano y eres el más fuerte. Y me dijo, pero es que ¿por qué me internan yo? Porque contigo hay más esperanzas. Simplemente así. Yo, pero te valoré. Entonces, para poder ayudar a tu familia tenemos que hacer esto. Y bueno, entonces la cuestión aquí es que a veces uno como psicólogo tenemos que encontrar muchas otras formas de poder ayudar al paciente. Es decir, lo que está faltando antes es buscar una manera en cómo el tratamiento se adecua al paciente, no que el paciente se adecua al tratamiento. ¿Cómo es eso? Personalizar todo ante el paciente. Si al paciente le gusta, no sé, rapear, pues a través del rap, hácelo terapéutico. Si al paciente le gusta la iglesia, pues primero la iglesia hay que hacerlo terapéutico. Si el paciente es ateo, a través del ateísmo hay que hacerlo. O sea, tenemos que hablar a través del discurso del paciente. Yo no me puedo estar hablando de cualquier cosa que a mí me guste cuando al paciente no le gusta. Entonces, lo que tenemos que hacer también nosotros como psicólogos es empezar a investigar y aprender del mundo del paciente. Porque muchos psicólogos lo que hacen es hasta aquí, me reservo, y no hago nada. ¿Y por qué? Porque les da miedo. Y es compromiso. Y el compromiso, pues, es mucha responsabilidad. Así está. En este sentido, o sea, si alguien de repente, o sea, siéntanse libres. Esta parte de qué hace el psicoanálisis, ¿no? Una persona oye psicoanálisis y qué es lo que viene a tu mente. Estudio. El análisis de la persona. El análisis de la persona. Allá, a ver, habla. Como conocerse. Conocerse. Allá, la que no conocía a nadie. Psicoanálisis, ¿qué viene a su mente? Hacer un... Pues sí, no, es de la persona. El psicoanálisis es un método que permite la exploración del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Me pregunto yo. ¿Alguien sabe qué es el inconsciente? Como el meme de, señora, para ayudarla tenemos que trabajar con su inconsciente. Y dice la señora, uy, no creo que mi marido quiera venir. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente lo podríamos definir como una máquina que está dentro de nosotros y que hace tic-tac, tic-tac, y que esa máquina nos hace actuar como actuamos. Pero el problema es que nosotros no sabemos, una, que está esa máquina ahí, y dos, no sabemos cómo funciona esa máquina y no sabemos qué fue lo que programó esa máquina para que funcionara de esa manera. Entonces el psicoanálisis lo que hace es que ayuda al paciente a explorar esa máquina y a entender el funcionamiento de esa máquina. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva psicoanalítica, la adicción, más que ser una enfermedad, va a ser un síntoma. Y antes de, ¿tú qué piensas que es una adicción? ¿Tú? Una adicción como algo que no puedes dejar. Algo que no. Y fíjense cómo las palabras condenan. ¿Por qué digo que las palabras condenan? En la mente de este compañero, que no sé ni cómo se llama, en la mente de este compañero, ¿qué hay? Tú, el de rojo. Él dice, la adicción es algo que no puedes dejar. Desde ahí, ¿a qué lo estamos condenando?
Se está encadenando él mismo. A que no lo dejes. A que no lo dejes. Entonces se fijan cómo las palabras son tan importantes, que las palabras forman, ¿no? Las palabras no solamente describen, las palabras construyen. Entonces, ¿cuáles son las palabras que están dentro del inconsciente de este compañero? Que la adicción es algo que Nunca va a poder dejar. que no se puede dejar. Y entonces desde el lenguaje, ¿qué está pasando? Lo estamos condenando ¿a qué? A que nunca deje la adicción. No sé su historia de vida, pero seguramente pues tendrá episodios de abstinencia, pero como en su mente está que la adicción no se puede dejar, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ese es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, y por eso el ejercicio inicial, cuando le pedimos a un paciente que deje de pensar la adicción como algo que no se va a dejar y que deje de pensar la adicción como una enfermedad, el paciente se resiste. Porque entonces el paciente ya tiene programado, gracias a quién sabe qué tantas cosas y quién sabe a qué tantas personas que le dijeron que la adicción no se puede dejar. Entonces, hay pacientes que llegan con nosotros y lo siento frente a mí, o los sentamos frente a nosotros y les pedimos que hablen, y parece que le ponen play a su grabadora y empiezan a repetir el montón de palabras que escucharon en tal grupo, en tal anexo, en tal experiencia, y si empiezan con el mismo tonito, ¿sí lo notan? Sí. Esta parte repetitiva, cruel. ¿Y por qué digo cruel? Porque son palabras que dicen quizás hasta sin sentirlas, que ni siquiera las identificas. Por ejemplo, tú ahorita que te pregunté para ti qué es una adicción, fue lo primero que se te vino a la mente, algo que no se puede dejar. Y si empezamos a preguntarte, ¿cómo fue que te fuiste adueñando y apropiando de esa idea? Porque lo escuchaba. ¿Se fijan lo que dijo? Porque lo escuchaba. ¿A quién escuchabas que la adicción es algo que no se puede dejar? A la gente. Entonces se fijan, las palabras forman, las palabras crean realidades. Es tan importante el poder de la palabra que imagínense cuántas personas a lo largo de tu historia de vida te dijeron que la adicción no se puede dejar. Y entonces, ¿a qué te condenaron? No poder. ¿Mm? No poder dejarlo. A no poder dejarlo. Eso está muy profundo, ¿no? Y se fijan cómo nada más con una palabra ahí que dijo ya pudiéramos incluso hasta seguir haciendo análisis del compañero, y el compañero ahorita estar bien trabado y diciendo, no mames, mi papá qué culero fue. Y sí, un culero. ¿Por qué? Porque te dieron la idea de que una adicción no se puede. Y lo repite el compa, ¿no? Entonces nosotros no creemos, yo no creo que la adicción sea una enfermedad. No creo que la adicción no se pueda dejar, y no creo que la adicción no tenga cura. Esta idea de que no, si no asistes a tus juntas, no preguntes por qué recaes, a mí me suena mucho a fomentar una dependencia. Y entonces una vez escuché decir, y eso fue algo que me dolió un chingo y por eso decidí renunciar al sistema corrupto, escuché a un padrino decir, un paciente rehabilitado es un cliente perdido. Está cagando la verga. ¿Eh? ¿Y qué piensas de esto? Un paciente rehabilitado es un cliente perdido. ¿Qué piensas tú, el de allá? Pues que lo ve como un negocio. Que lo ve como un negocio. Y entonces, ¿qué va a hacer el padrino con tal de no perder a ese cliente? Meterle miedo. Lo va a seguir enfermando. ¿Sí me explico? Para que nunca se vaya, para que se quede ahí. Y entonces eso a mí se me hace algo muy cruel. Entonces la adicción no es una enfermedad. La adicción es un síntoma. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y síntoma, queridos hermanos? ¿Cuál es? La enfermedad es tratable. ¿Quién está hablando? Que no digo. Allá. La enfermedad es tratable y el síntoma es simplemente un síntoma. Ok. Más profundo, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad y síntoma? Porque sí, qué bonito. Sí, la adicción es un síntoma, no una enfermedad. Pero ¿qué es qué?
¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y síntomas? Tú, a ver, habla. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Allá. Víctor, para mí la enfermedad es como la gripa, que ya la padeces en sí, y un síntoma es, bueno, no sabes que tienes gripa, pero te empiezas a mormar, te empiezan a llorar los ojos, pero todavía no te la han definido. Hasta que te dan el diagnóstico de enfermedad, es porque ya te hicieron un estudio, porque ya tienes medicamento, etc. Entonces, fíjense, la enfermedad, por ejemplo, es una infección en el estómago. Esa es la enfermedad, la infección. ¿Cómo se va a manifestar esa infección? Con ciertos... Diarrea, fiebre, dolor. Entonces, ¿para qué nos sirve el síntoma? Para darnos cuenta que algo dentro de nuestro organismo está infectado, está podrido, está mal. Entonces, si les digo que la adicción es un síntoma, ¿cómo interpretan eso? Allá, señora de las papitas. ¿Una parte de la enfermedad? No, porque eso lo haría una enfermedad. ¿Cómo? O sea, ¿qué es un síntoma? Ya lo dije. ¿Cómo me dijiste? El síntoma es lo que nos permite ver que algo dentro de nuestro organismo está podrido, está infectado. Imagínense si no tuviéramos síntomas, una infección nos mataría. Porque gracias al consumo, ¿no? Pero el síntoma ¿de qué? De la adicción. De la adicción. La adicción, el consumo es el síntoma. El síntoma es lo que nos está diciendo que algo dentro de nosotros está mal. A ver, señora. Tal vez algo del subconsciente que está lastimando. Ok. Allá. Es como algo que te alerta, ¿no? Para que trabajes. Exacto. Que trabajes con eso, para que descubras qué es lo que hay en tu interior. Porque eso es como una alerta nada más, pero hay algo más en el interior de lo que tienes que trabajar. Bien. Los traumas, la inseguridad, todo eso. Sí. Ok. Por ejemplo, lo vamos a ejemplificar con un caso. Tenía un paciente que, bueno, muchos, ¿no? Pero este paciente me decía en terapia que a él le gustaba tener relaciones con mujeres que fueran, o sea, no sé, o sea, voy a decir así, pero no es mi intención ser peyorativo ni discriminativo, pues es que a mí me gusta tener relaciones con mujeres machorras. ¿Creen que es algo machorro? Sí. Es una mujer que se viera muy como un vato. Y entonces empiezo a indagar en el análisis, ¿y qué creen que descubro? Que era gay. Pero como él era el hijo del mero del pueblo, del hacendado, pues él no ni podía permitir ser gay. Entonces, ¿cuál era el síntoma que manifestaba para su homosexualidad oculta? Entonces tenía relaciones sexuales con alguien que se veía como un hombre, pero que seguía siendo una mujer. Y así ya no le fallaba su deseo y tampoco le fallaba al padre y a la sociedad. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el paciente se drogaba. ¿Cuál creen que era la solución para que el paciente se dejara de drogar? Aceptar que es que... Salir del closet. ¿Me explico? Pero cuando yo se lo propuse, o sea, que saliera del closet, ¿no? Que saliera del closet, fue con el director, no, es que el psicólogo me quiere hacer puto porque me ha de querer coger. ¿Me explico? Entonces, fíjense ahí la importancia de no ver el problema como una enfermedad, sino de verlo como un síntoma. Entonces, si aliviamos el problema del paciente, que era que no se sentía aceptado en su condición y en su preferencia sexual, pues entonces se va a ir el síntoma. Qué profundo, ¿no? ¿Qué piensas, Bertirón? Porque ya hablé mucho. Es cierto. Tenemos que decir también la palabra. Adicción viene del latín na, que significa sin, dicción, que significa hablar. Si le juntamos ese sin habla. Un adicto, ¿qué es? Una persona que se la pasa por todo el mundo no hablando. ¿Y qué no habla? Lo que le duele. Que no habla lo que ha callado. Que no habla lo que no le permite hablar. Entonces, cuando empezamos a
hacer por falta de la palabra el discurso, comenzamos a ver ventanas y pues, caminos. Jacques Lacan, un psicoanalista francés, nos dice que el discurso es la ventana hacia la cura. Él habla acerca del síntoma, pero él dice síntoma francés. Y él dice que hay nudos que tenemos que desatar y otros nudos que tenemos que poner, nudos que tenemos que reforzar. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el caso de un paciente que... ¿Cómo se llama este video? ¿De qué? De robar. Ah, los que roban. Sí, los que roban. Cleptomanía. Entonces, el paciente mentía. Priista, ¿no? El paciente mentía, robaba. O sea, pero todo de ser era que lo culpaba a él. ¿Ok? Pero este chico mentía a toda costa. Y hasta que uno enfrentaba, les está bien, lo dice yo. Pero ¿de dónde venía esta mentira? Porque a través de su infancia, el papá se fue, era adicto, estaba encerrado, y no le permitieron fantasear al chico que su papá se fue a Francia, se fue a París, o se fue a España, o se fue a otro lugar. Simplemente dijeron, tu papá es un hijo de la chingada, así que no lo puedo. Entonces el chico comenzó a fantasear, y a través de la fantasía comenzó a mentir. Y a través de la mentira se fue la cleptomanía. Entonces ahí encuentra el placer. ¿Y cómo se vincula el placer? El placer con el padre, de que se ha castrado, de que se ha regañado. ¿Por quién? Por la figura que estuvo presente. ¿Y quién es? Papá. Y entonces a partir de ahí tenemos que castrar y limitar. Y entonces cuando el paciente comienza a hablar de eso, es cuando comienza el síntoma a enfrentarse al síntoma real, ya no la adicción. Y entonces a partir de ahí es cuando empezamos a decir, a ver chicos, no hay que mover aquí, bla, 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 y es cuando enseña, a ver señora, deténgase y no sea tan duro con su hijo. El que tiene que ser duro aquí es el padre, tiene que darle la posición al padre, porque una madre ¿qué hace? Apapacho. Apapacho, consciente. Y un padre ¿qué hace? Limita y le da forma al chico. Pero una madre ¿qué hace eso? Que cree que provoca, psicotiza. ¿Y qué psicotizar? Escuchar voces. Claro. Entonces, si conocen a alguien que no es porque hay una madre castrante. Entonces, que tiene la madre a bajarle de ovarios y decir, señora, no sé lo que ya lo haga. Porque ya pasó. ¿Qué tal? Ya pasó. Ya pasó. Ya no tiene que ser. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién dijo qué? Yo, A ver, hable. ¿Qué piensa? Fíjate que ahorita que estaba escuchando, pues se me hace muy interesante, porque yo tomé el papel de papá. Y ahí voy a hacer una pausa. Luego hay mamás que llegan orgullosas diciendo, es que yo fui padre y madre. ¿Cómo le explico? O hay mamás que dicen, es que yo trato de ser la amiga de mi hijo. Y bueno, por así. Entonces, yo lo que hacía, ahorita lo que escuchaba era eso. En vez de escucharlas, era regañarlas, era gritar, era ponerles un alto sin poder tener una comunicación. O sea, no era lo que ahorita decían, la madre amorosa, la que escucha, la que está ahí. No, yo fui todo lo contrario. Y aquí nos podemos meter un poco a la parte sistémica y a la parte de los roles dentro de la familia. ¿Cuál es la función del padre? ¿Para qué sirve un padre? Ejemplo. ¿Qué más? Respeto. Respeto, límite. El padre es el que tiene que hacer valer la ley, la autoridad. ¿Y la madre qué es lo que tiene que hacer? Amor. Apapachar, contener, cuidar, proteger. ¿Sí? Era como antes, en la época de nuestros abuelos o nuestros padres, que se portaba mal el hijo y la mamá no castraba, la mamá nada más decía, espérate a que llegue tu papá. ¿Y qué es lo que hacía la mamá con eso? La mamá le daba el lugar al padre. Y entonces llegaba el papá y ya uno estaba ahí todo temeroso porque sabía que llegando papá te iba a valer madre. ¿Sí me explico? Sí. Entonces la función de la madre es contener. ¿Qué pasó allá? ¿Qué se rompió? ¿Qué se movió allá? Es que en mi caso al revés. ¿Cómo? Yo soy la
la cañona, la papá. La mala. ¿Y qué hace el padre? apapachar, chiquear. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pero ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, las hijas se van más con el padre, ¿no? Y los hijos más con la mamá. Y en el caso de ellas son niñas. Pero aún así el padre tiene que hacer valer la ley. Ajá. En mi caso también mis hijas, pues yo las consiento mucho. A ver allá. ¿Y si no estuvieran los dos? Y si no están los dos, entonces ahí el error de la madre es que asume un rol paterno y no le deja al hijo ir a buscar una figura paterna. Cuando no hay un padre, tiene que haber un sustitutivo para el padre. ¿Y quién va a ser el padre? Si no hay papá, el abuelo. Si no hay abuelo, el tío. Si no está el tío, el primo mayor. Si no, hasta el vecino, ¿no? El de la leche, el primero. Pero entonces se tiene que dejar que el hijo vaya y busque esa figura paterna. En el maestro, en el sacerdote, en el pastor. ¿Sí me explico? Y entonces el error de la madre es que quieren hacer las dos funciones. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con el hijo? Que de repente se acerca a la madre buscando protección y calor, que es lo que hace una madre, y entonces se encuentra con la castración. Y después vuelve al amor y al cobijo, y entonces el hijo se psicotiza porque no sabe en qué momento mamá lo va a castrar o en qué momento mamá lo va a apapachar. O sea, qué tan bueno es que hacen los papeles así. Pues no, yo creo que en un sistema cada quien tiene que hacer las funciones que le corresponden. Y entonces muchas veces nos encontramos con mamás que yo digo, esta mamá no le para la mamadora, o sea, habla mucho, y entonces no le para la boca. Y entonces, ¿cómo creen que es el esposo? Voy viendo. ¿Quieres que me regule? O sea, que, espérame. ¿Qué pasa cómo creen que es el esposo de una señora que habla y habla y habla y habla y habla? ¿Cómo es el esposo? Callado, sometido. Y luego es bien interesante cuando hacemos terapia familiar y dejamos que se siente nosotros nos sentamos en nuestro silloncito y ponemos sillas así y dejamos que escoja. Para ver cómo se siente. Para ver el acomodo. Y entonces la madre agarra el equipal más grande y al papá lo deja en un banquito. ¿Y quién creen que habla toda la sesión? La mamá. La mamá. Y hay casos así, ¿eh? Y entonces cuando uno le pide al padre que hable, ¿qué creen que hace el padre? Lo que diga mi señora. ¿Sí me explico? Entonces eso es algo muy... Entonces, ¿qué creen que hacemos con esos casos? Callar a la madre. ¿Sí? ¿Por qué creen que eso? Los cambiamos de lugar, ¿por qué? Para que ponga la autoridad que le corresponde. Para que el padre se empodere. ¿Han visto Vecinos? La serie esta que a mí me encanta. Sí conocen a Magdalena. Sí. ¿Y cómo es el esposo de Magdalena? Sumiso, Arturo, ¿no? ¿Han visto el capítulo de donde el 15 de septiembre donde Arturo se emborracha? ¿No lo han visto? Bueno, hay un capítulo donde está el Arturo se emborracha y entonces ¿qué creen que hace ya que está pedo? La pone en su lugar. La pone en su lugar. Y eso no es machismo. No. Ahorita todas las feminazis. No. Feminazis. Yo me considero feminista. Soy de izquierda. Entonces, eso no es machismo. Eso es que el padre tome el lugar que le corresponda, que el padre hable. Y entonces cuando el padre habla, entonces la esposa empieza a calmarse y a relajarse y entiende que ese papel a ella no le corresponde. Pero muchas veces la madre por celos, por envidia, va a tratar de opacar al padre. Y también eso se manifiesta en la parte en que la mujer se enferma mucho. Y cuando la mujer toma su posición, obviamente pues las enfermedades se quitan de la mano. ¿Cuáles son las enfermedades? Desde quistes, enfermedades de la garganta, infecciones de la garganta. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diciendo que no le corresponde. Y cuando la palabra no es dicha a través del síntoma, entonces el cuerpo lo expresa.
que es cuando estamos muy sensibles o estresados, pues nos enfermamos. Y entonces, a través de esto, el nivel de estrés disminuye en la mujer. Y entonces, pues las hormonas hacen lo que tienen que hacer. Así de sencillo. Así de simple. Pero también luego se dan los casos contrarios en los cuales la mujer es sumisa, callada, y entonces ahí ¿qué es lo que hacemos? Empoderar a la mujer. ¿Y qué creen que pasa cuando empoderamos a la mujer? ¿Quién se opone? Papá. El esposo. ¿Y por qué? Y entonces el esposo empieza a sabotear el proceso, no la deja ir a las sesiones, no le da dinero para pagarlas. Y luego va el esposo y le reclama al psicólogo y dice, ¿qué le hizo a mi esposa? O hay papás todavía más enfermos que dicen, seguramente te estás cogiendo al psicólogo. ¿Sí me explico? Y la verdad es que no. La verdad es que no. Entonces, luego el papá se queja. ¿Qué le hizo a mi esposa? Pues la empoderamos, Señor, para que ya no aguante todas las putizas que le ha dado a lo largo de la vida. Entonces ahí la esposa toma el lugar que le... Y luego empiezan las risas de nervios cuando empiezan a hablar de esto, ¿se fijan? Decía Freud que todo chiste en el fondo encubre una verdad inconsciente. O como decía mi abuela, entre broma y broma, La verdad se asoma. la verdad se asoma. O como dicen en mi rancho, entre broma y broma, te meten la palmada. Así se dice. Entonces, es muy interesante esta postura, ¿no? Y de repente, por lo general, uno se imagina a un psicólogo, y me imagino que ustedes dijeron, van a un psicólogo, y se imaginaron, ¿qué se imaginaron? Algo aburrido. ¿Qué más? Yo siempre tuve pedo con los psicólogos. Y ese es el pedo, ¿sí me explico? Porque la más me dice, ¿qué pedo? Somos yo no sé por qué le caigo mal a la gente. Pero entonces, ¿cuál es la idea de un psicólogo? De alguien aburrido, frío, calculador, seco, calculador. Que no habla. Que no habla. Y de repente cuando llega, hay familias que hemos hecho terapia familiar y familias que nos las llevamos como 3 horas en terapia, ¿verdad? Entre terapia y luego un chistecillo para disminuir la tensión. Y luego hasta llegaban a terapia esta familia y llegaban con el café y con el pan. Y entonces ya Jonathan y yo, porque lo hacíamos en coterapia juntos, pues nos sentábamos y nos relajábamos. Y luego Jonathan me decía, pero que no dure tanto, córtalos. Y ya yo intentaba cortarlos, ¿y quién cree que le seguía? Sí, con el Jonathan. Entonces, la psicología, la psicoterapia no tiene que ser aburrida, y no tiene que ser fría, y no tiene que ser encarcelada. encarcelada. Y como se ve también es el tratamiento con nosotros en parlantes. El paciente no está encerrado, no tenemos seguridad, y lo mucho que tenemos es un cáncer sin candado. Y ahí es cuando una vez fue, no me acuerdo quién fue un paciente de otro lado, y nos dijo, oiga, pero no tienen candado. ¿Y? ¿Qué piensan de eso? La libertad. Pero luego la libertad asusta. Teníamos un paciente que toda su vida había estado en cierta comunidad terapéutica, que no vamos a decir su nombre porque luego nos amenazan de muerte. Y me acuerdo que nos dijo, ¿y aquí qué? Seguramente los levantas tarde y les das un desayuno de ego. Y le dije, pues no tarde, pero sí hay un desayuno de ego. ¿Qué? ¿No les das verduras? No. Bueno, o sea, sí, pero no diario. No. ¿Y qué les das de desayunar? Pues lo que desayunamos nosotros, huevo, quesadillas, leche, café, pan. Y me dice, ¿qué? Seguramente los dejas ver la tele. Les digo, sí, tienen Skype. Internet. Y me dice, y no le gustaba al paciente eso, porque él estaba acostumbrado a que cada centro de rehabilitación que llegaba lo ponían la primera actividad después de estar en el cuartito de desintoxicación a lavar los baños. Y ahí quien lava los baños, pues a veces yo, a veces Jonathan, a veces un paciente, a veces otro. Y entonces este paciente la libertad le asustó.
Y le asustó tanto que lloraba y nos pedía que lo dejáramos ir con su padrino. Y yo no entendía. Digo, pero ¿por qué si aquí estás bien? Y para no hacerles el cuento largo, el paciente, aún sabiendo que no había candado, sacó un cuchillo, se lo guardó de la cocina y me dijo, me vas a dejar ir porque aquí traigo un cuchillo. Y me dije, ¿me vas a traer a hacer algo a mí? Y me dijo, usted no, pero a lo mejor alguien más. Entonces yo dije, pues no voy a dejar que se meta con otro paciente, ¿no? Entonces el paciente con cuchillo y todo, a pesar de que nosotros no lo forzamos ni lo contuvimos, yo simplemente decía, pues espérate a que llegue tu mamá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un menor de edad y me lo habían dejado ahí. Pero a pesar de todo eso, de que no había candado, que le dije, espérate a que llegue tu mamá, el paciente necesitó hacer todo ese drama de amenazarme con un cuchillo para irse. El paciente por sí solo abrió la puerta y se fue. El cancel. Entonces es ahí donde yo dije, antes de intentar cambiar el sistema, porque nuestra idea cuando hicimos todo esto, esa fue cambiar el sistema. Cambiar la forma en la que se tratan las adicciones. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ver en círculos donde decía el padrino, tráigame una cubeta en medio de un confronto, y pedía a todos que mearan en la cubeta, y después le ponían la cubeta al paciente ahí, y le decía, mete las manos, y el paciente todo frustrado, metía las manos en la cubeta, y después el padrino le decía, ahora échatela, y el paciente agarró y se echó. Y yo estaba viendo eso desde lejos, en ese entonces no era director de esa comunidad, no tenía poder. ¿Y saben cómo se la curó el padrino cuando fueron a quejarse? El paciente se la echó solito. ¿Sí me explico? Pero sí, cabrón, pero tú le dijiste que se la echara, entonces el que tenía el poder, y si no se la echaba, que lo echara. O sea, ¿sí me explico? Entonces todo este sistema corrupto, intentamos cambiarlo y creamos lo que hoy es Parlantes, pero entonces nos dimos cuenta de que antes de que el sistema tenía que cambiar desde la mente del paciente. ¿Sí me explico? Yo quiero opinar algo, A ver. varias cosas. Yo he estado en varios centros de tratamiento, anexos y comunidades. Se nota en tu mirada. Cansada. ¿Sí me explico? No, pues vengo a trabajar muy cansado. He ido a psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, su puta madre. Y la verdad yo estoy hasta la madre de los anexos. O sea, yo quedé mamado de los anexos. O sea, no digo que no sea prudente un tiempo de hacer un alto, ¿no? O sea, sabes que te vamos a aislar un tiempo para que puedas frenar tu consumo y ya tú decides qué pedo. Por ejemplo, mi primer anexo fue voluntario. Pero dije, mi mamá, sabes que necesito internet porque ya no puedo parar mi consumo. Ok, adelante. Me llevan a un pinche lugar donde me tratan de su puta madre, donde me ponen así una putiza así, ya sabes, no, ego reductiva, y que aquí no eres nadie, y aquí tus pinches tenis no valen nada, y puras pinches cosas así, de que ya te la pegas, pura terapia de la de antes, pues. Y dije, ¿qué pedo, güey? Y dije, no, salí súper resentido. Yo consumía la siguiente semana, y a los 15 días estaba de vuelta para atrás. Entonces, fueron 3 de esos, y yo la neta estoy totalmente en contra de esos lugares, o sea, no digo que soy experto y que sé cómo se manejan al 100%, pero sí veo mucho eso que dices, te hacen una dependencia, te hacen crear una dependencia, a que dependas del padrino, a que le consultes al padrino, a que no mames, si te vas te va a cargar la verga, es que tienes que venir a servir, es que tienes que apoyar, es que tienes que hacer labor social, o sea, y te quieren ahí a huevo.
Entonces, yo la neta, yo estoy súper en contra de esos lugares. A mí me invitan así a un anexo a compartir algo, no, chinga tu madre, soy ni de pedo con esos lugares. La neta, yo sí quedé resentido con esos lugares. En cuestión con los psicólogos, la verdad es que nunca les agarré el rollo. Yo solamente, pues veía que se sentaban y me escuchaban, y agarraban su libretita y tan. No, pues es que, pues a ti no, ¿qué me dijo un psicólogo? No sé, ¿qué me dijo? No, vas a necesitar mucha terapia, me dijo, muchas consultas, y chinga tu madre. Pues, cada consulta de 400. Sí, cada consulta de 400, 500 pesos, me dijo, vas a necesitar mucha terapia, y a lo mejor hasta 2 por semana. Dije, sí, no, pues cago dinero. Y luego fui a una psiquiatra. Me dio un chingo de medicamentos. No, los necesitas de por vida. Que no, vete a la verga. Fui a un psicoanalista, me mandó un psicoanalista. Me escuchó como 45 minutos, una hora para decirme, es que a ti no te gusta sufrir. Me levanté, le di sus 500 pesos y le dije, ¿sabes qué chingas a tu madre, güey? Dime algo que no sepa, güey. La verdad es que sí, o sea, tal vez yo estaba muy tapado la mente o no entendía en su momento de qué trataba o qué rollo, pero yo no me podía abrir así con esas personas, pues no les entendía, pues, o sea, para empezar en los anexos y todo ese rollo, yo sí me super cerré y dije, chinguen a su madre, los padrinos ya andan reventados, yo sé cómo es puro dinero aquí, con negocio. Entonces, cuando llego a este lugar, pues, y veo que se manejan las cosas de lo que estabas hablando ahorita, o sea, cambiar el sistema, o no sé cómo se diga. Entonces, pues, empecé a cambiar yo, empecé a abrirme, empecé a entender más las cosas, me empecé a adaptar al nuevo sistema, me empezó a agradar, empecé a entender un chingo de cosas que no entendía. Entonces, la verdad que ha sido muy grato, pues, o sea, el poder entender las cosas de una manera, ¿no? O sea, y no me cierro a nada, pero sí hay cosas que ciertamente sí las rechazo. Entonces, que todavía las rechazo. Y hay cosas a las que ya estoy mucho más abierto. Pero, si yo sí tuve mucho conflicto, pues, con los psicólogos y todo eso, pero ahora me sentaba a su madre. Chinga tu madre, está tus 500 y ahorita la verga. La verdad, siendo honesto. Es que yo creo que es un error creer que un psicólogo te conoce más a ti mismo de lo que tú te puedes conocer. ¿Sí me explico? Yo tengo con uno de los psicólogos con los que, un analista con el que duré mucho tiempo y que me formó, hace tiempo fui a su oficina y le dije, ¿la cagaste? No era así, fuiste muy castrante, muy duro conmigo y chinga tu madre, ¿no? Entonces, me levanté, abrí la puerta y se la cerré. ¿Por qué? Porque ese es un error y entonces partimos, yo a veces como psicólogo hay mamás que me hablan y me he sentido como el Mesías, ¿no? O sea, que nos idolatran y que casi creen que con una palabra mía bastará para estar en su alma. ¿Sí me explico? Y la verdad es que no. Entonces yo creo que ese es un gran error porque entonces se crea una barrera entre el paciente y el terapeuta. Entonces a lo que dices es muy cierto, la conducta es un resultado de interacción entre el medio ambiente y el organismo. Es decir, una persona se va a comportar de acuerdo a lo que haya a su alrededor. Y si esa persona pertenece a un sistema que está corrupto, que los padrinos recaen, que no se permite la libertad, que si no vienes no preguntes por qué recaes, y que la verdad es que muchos centros le piden al paciente que no se vaya porque son mano de obra barata. Sí, teníamos un paciente que está en otro centro y que llegó con nosotros, del cual no diremos su nombre, ya saben por qué motivos. Y me acuerdo que ese paciente era un paciente talentosísimo. El vato tenía 17 años, había ganado
concursos de taekwondo, no, de karate. A nivel nacional. A nivel nacional, y se iba a ir a una competencia nacional, y si ganaba la competencia nacional se iba a ir a viajar por el mundo. ¿Y qué creen que le dijo el padrino? No estás preparado. No vayas, Ricardo, aquí quédate conmigo. Si vas a perder. Chale, y a mí Jonathan me contó eso porque yo ya no trabajaba ahí, era mi paciente, ese paciente, y le escribí, le dije, mi niño, tú puedes, eres el campeón, le di palabras, ¿no? Y el vato fue, quedó en segundo lugar nacional, no se fue a viajar por el mundo, pero lo intentó. Y cuando le escribí eso, me dijo, licenciado, eso era lo que necesitaba oír. Y ese mismo paciente salió, estuvo ahí un tiempo, y con todo el talento que él tenía, lo tenían vendiendo donas en las esquinas del pueblo. Y digo, oye, ¿cuánto te quedas por cada dona? Nada, todo es para mi padrino. Entonces, yo creo que cuando una persona es más libre, más se desarrolla. Ese paciente llegó con nosotros después, se quedó a vivir ahí con nosotros y no se le dio la oportunidad porque, ay, como si yo fuera el tito, no tienes el permiso, ¿no? O sea, decidió comenzar a trabajar y el vato trabaja, ya se está comprando sus cosas, las tiene ahí en la casa. La otra vez llega y me dijo, licenciado, acompañe, vamos a caminar por el pueblo, llegamos a ver una estufa y me dijo, esta es la estufa que quiero, ya la estoy pagando. Y le dije, ¿tú para qué quieres una estufa? Y me dijo, pues para irme a vivir solo. Y yo pues así se me partió el corazón porque es mi paciente estrella, pero mi paciente consentido, el que me compra los cigarros, ¿no? Pero dije, qué incongruente sería si yo le digo, no te vayas. Por ejemplo, así algo ya breve. A mí algo a mí hay algo que en verdad me fascina, literalmente me fascina. Es que yo, por ejemplo, estoy con mi esposo, mi padrino, y yo casi nunca le pido permiso, más bien yo le aviso, ¿ah? Entonces, ¿qué? Bueno, ya hice esto, y yo voy a hacer esto, adelante, güey, hazlo, o sea, toma la decisión, o sea, hazlo, cabrón, o sea, si es lo que tienes que hacer algo, ya, si vale verga, pues, vemos que hay que hacer, ¿ah? Por ejemplo, traigo la propuesta de irme a Canadá ahora en enero, si Dios quiere, no, dale, oye, padre, que voy a empezar a trabajar más que esto, dale, oye, que voy a empezar a andar por esta moda, dale, o sea, no es de que me dé permiso para todo, pues, o sea, pero no me limita, pues, o sea, a mí me dice, emprende, vuela, cabrón, dale, o sea, es un proyecto, llévalo a cabo, o sea, lo que yo los impulso aquí de que despeguen, o sea, que no sean dependientes de esta madre, ni del padrino, ni del grupo, ni de nada, o sea, que vuelen, cabrones, o sea, y a mí eso es algo que me encanta muchísimo, la verdad, por eso yo estoy aborrecido de los pinches anexos y de la puta terapia que traen allá, o sea, y bien nefasta, para mí, yo la verdad es lo que opino. Yo por eso he permanecido en este lugar y gracias pues al estar aquí, pues a abrirme esos nuevos conceptos, traigo ideas más elevadas, pues quiero aún más cosas, pues, o sea, no nomás tener un trabajito y pagar la estancia y comprarme una garrita cada fin de semana o así, o sea, traigo objetivos todavía más allá, entonces, a mí me encanta que me ánimo, dale, cualquier cosa, pues que regresas y estamos en comunicación y todo eso, entonces, el que te impulsen y que te motiven a hacer cosas, obviamente, pues que sean constructivas, que no sean que no te van a perjudicar, porque sí, también cuando de repente, pues, salgo por una mamada así me ubica y me dice, bueno, más me está. Pero a mí eso es algo que me encanta, este nuevo concepto, esta nueva manera de ver las cosas, pues. Claro. Jonathan. Pues yo creo que el paciente tiene que siempre ser libre
pero el paciente también a veces se espanta de tanta libertad. ¿Por qué? Porque se condena a ser responsable. ¿De quién no ser responsables? Acuérdense cuando éramos adolescentes, ¿no? Un día despertaste y tenías 20 años, tenías que pagar impuestos y ni modo te chingas. Pero lo bonito del sistema es también que tú puedes construir tu propio sistema, modificarlo. Porque muchos pacientes me dicen, oye, pero es que ¿por qué yo no me toca hacer esto? Y a ver, tranquilo, ¿te pusieron o te pusiste? ¿Qué estás ganando en esto? Porque te vienes ahí a decir, a ver, sí, muy bonito y esto, te estás quejando, te viste vida culera, pero ¿y qué? Ya, eso quedó en el pasado. No tienes que estar cogiendo lástima con esa historia una y otra vez. Date cuenta de que es un lugar mejor, de que tienes salud, tienes bla, 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 la familia te quiere. No más. No sé lo que ya más. También tenemos que ser a veces duros con algunos pacientes. Hace poco tuve un paciente y este paciente pues andaba con la plaza, bla, 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 pues estaba en ese rollo, ¿no? Y el chico pues me exigía cosas, no me las pedía, me exigía. Y me dice, es que acuérdense que yo venía de esta familia así, mi papá no estuvo, yo a ver, sí, pero ahorita no es tu papá, y no va a estar aquí. Ahorita estás aquí, tienes una casa bonita, comes bien, no te pido que me estés vendiendo tal cosa, date cuenta de eso. No te estás quejando. Y después, pero ¿por qué no lo haces? Yo, porque lo necesitas. ¿Y qué crees? No te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que necesitas. Y ese paciente tuvo que darle de alta, porque el paciente estaba haciéndose muy concha dentro del centro. Y le dije a su familia, ¿saben qué? Y eso, tiene que aprender a estar en casa, porque su casa es donde está su familia, no en un centro de internamiento. Y el paciente asustado, es que no permite eso, yo lo siento, pero no estoy dispuesto a internarme. Entonces también, esas son cuestiones que tenemos que ser algo duros con algunos pacientes. ¿Por qué? Porque lo necesitan y porque no estamos dispuestos a enfermar pacientes. Estamos dispuestos a sanar. Víctor dice, yo no soy un psicólogo, soy un sanador. Y es que es cierto, siempre vemos por la salud del paciente. Cuando estamos viendo de que, a ver, hagamos análisis de casos, si estamos regando aquí, o nosotros mismos decimos, tenemos que ir a terapia. ¿A qué? A que el analista nos ayude a saber qué hacer con ciertas cuestiones. Pero es otro rollo, hay veces que como otro rollo, no sé por qué me acordé de Adal Ramón, pero es otro rollo. Punto número 1. Hay veces que como psicólogo, y a mí eso es algo que he aprendido mucho este año gracias a Jonathan, que a veces uno no sabe qué decir. Y que como psicólogos no somos infalibles. Y que como psicólogos la cagamos. Hay un paciente en estos días que no hacía nada bueno, sí hacía, pero no lo hacía. Bueno, no hacía nada, no lo voy a defender. No hacía nada. Y me decía ¿y por qué no has decir? De repente me di cuenta que estaba esperando a que yo llegara y le dijera qué hacer. Y entonces ahí para mí me decía, ¿qué hago? Ahí la respuesta, no sé qué hagas. Yo siempre he hecho las cosas para los demás. Y ya tengo 29 años y no he sabido qué quiero para mí. Yo tampoco. Para empezar más de eso. Me da hasta vergüenza acá preguntar pero dije, ¿Cómo? Esos güeyes a la reja. Fíjate que hace días yo también. No dije güeyes. Bien. Y fíjate, ese es otro pedo que notamos que en este nuevo sistema que estamos desarrollando, en otros centros donde llegamos a trabajar juntos, nos hablaban de usted, el licenciado, paso. Yo llegaba y como era el director, licenciado, ¿qué va a querer de desayunar? No, se siente uno machuchón. Y ahora no sé qué onda, güey. Jonathan, Víctor, y a Víctor eso me funcionaba un poquito como yo, a ver, tranquilo, Víctor, no el paciente está abriendo, la parte humanista, por favor, cálmate. Y ya después Víctor, sí, cierto, sí funciona.
Y es que tenemos que tener O en su cumpleaños a él le mandaron un inbox a un paciente, feliz cumpleaños, putito. Le digo, ¿por qué? Es que te diga putito. De los pacientes. Y entonces a través de eso como el paciente comienza a tener confianza. Ya no sé, usted, doctor, licenciado, no, es simplemente la persona. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas. Y si vamos a trabajar con personas, tenemos que ser ¿qué? Personas tratando. Antes de pasar allá, nada más para esta parte, o sea, este paréntesis era de que no hay pedos y me dices, güey. ¿Sí me explico? Pero a lo que voy es que yo hace días lo que puedo compartir es platicar con mi mejor amigo y le digo, como yo tengo 28, entonces, como que cada cierto tiempo me decía cuando iban a visitarnos que cada ciertos años uno tiene un salto cuántico, ¿no? Y yo en estos años me quedé reflexionando eso y yo saqué cuenta de 17, 14, 28. Y dije, y yo últimamente no sé qué hacer de mi vida. Y entonces a Jonathan le tocan las consecuencias porque ahí le ando preguntando y la respuesta que me da Jonathan es, no sé. Pero me la da a mí. Y platicar con mi amigo y le decía, es que ¿qué hago? No sé qué hacer de mi vida, no sé si seguir con esto, si cerrar todo e irme a mi rancho otra vez. Y me dijo, a mí no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso, se hace camino al andar. Y me dijo, el miedo y la ansiedad son la brújula de que estás haciendo las cosas bien. Y eso lo dijo un filósofo que se apellidaba Kierkegaard, pero Jonathan sabe más de eso. Pues yo creo que desde ese punto de que no sabes hacer nada, pues es porque no te has permitido hacerlo. O sea, estás como en Mesías, no me imagino cómo estás en casa con tu familia, o sea, eres el chico que nació. Yo me vine de sueños hace casi 3 años porque quería aprender a vivir aquí en Guadalajara. Y escuches, aprender, ¿no? O sea, no te enseñan a vivir y es una colonia culera. O sea, tienes que aprender a vivir. Y el aprender a vivir duele. Y eso te mete en ansiedad y en angustia. Y si estás ahí es porque, como dice Víctor, tú estás haciendo bien. El estarse renunciando a esa parte conformista de poder ayudar al otro y ya concentrarte, ¿por qué hago? Porque si quiero ayudar a alguien, lo ayudo y le vale bien. Sí, pero uno. Y yo digo, cabrón, qué pedo. Sí, bueno. Yo le he dado tantos consejos a la gente en mi vida y a mí, ¿quién chingados me aconseja? A mí mi esposo dice, ¿qué quieres? Pero te fijas cuando nos dicen, ¿qué quieres? Entonces, ¿en quién es la responsabilidad? ¿De quién recae? En uno. Y a veces sería más fácil. Pero si tú me dices, ¿qué quieres? Yo, de volar te ayudo. Ay, ¿quieres saber que cuando la decisión de qué hacer está en ti, uno entra en ansiedad y en angustia? ¿Por qué? Pero también es importante darse cuenta que en el hecho de ayudar está la parte sublimada de que no se puede ayudar a sí mismo. Y todos tenemos una parte sublime, o sea, yo como psicólogo, yo nunca estuve internado, anexado, pero en mi familia todos mis primos son bien marihuanos. Y entonces, digo, pues a fin de cuentas lo que yo hago, lo que no pude hacer con mi familia, lo sublimo y lo hago con otra gente. Entonces es esta parte. Hay veces que uno se hace muchas chaquetas mentales y la neta es que hay veces que uno lo que ocupa es una coca, ¿no? Lo que ocupa es una coca. Lo que ocupa es que un amigo tuyo te grite. ¿Sí me explico? O a veces porque uno tiene que saber qué quiere hacer. Hay veces que uno nada se la tiene que llevar más suave y fluir. ¿Sí me explico? Pues, tú, a ver, explícale. ¿Qué entendiste? Pues es que yo lo veo como que no te enfoques en como, es que tengo que hacer algo de mi vida, tengo que hacer algo de mi vida, porque todos hacen algo de su vida y yo siento que no estoy haciendo nada de mi vida, entonces caigo como en la exigencia de querer ser alguien
sin darme cuenta que ya soy, o sea, O que ya estoy siendo algo. Siempre me preguntaban qué quiere hacer el chico y siempre hice mentiras, que policía, que bombero, que ¿y quieres ser como si yo escuchara los meses en que yo decía, no, yo también escuchaba, que escuchara algo más acá, más perro, más chilo que el de ciudad. Y siempre mentí acá, pero o sea, siempre que me ha hecho, pues es que ya viví de eso que está pasando aquí y le digo cómo y ahí está bien, triunfando. Y digo, ¿qué quieres? Y ya que me hizo la pregunta, pues, apunta, me dice, ¿qué quieres? La neta me paniqué y no pude ni dormir bien, la neta. Y dije, cabrón, dije, ¿qué quiero? Y hasta le pregunté a tu compañero, me dice, es que y siempre esas cosas por los demás, la neta. Y hasta me da acá, güey, digo, no he hecho nada para mí. Hay momentos en los que tenemos que dejar de ser, hay momentos en los que tenemos que dejar de ser egoístas con nosotros mismos para comenzar a ser egoístas con los demás, porque siempre nos dejamos en segundo plano. Y yo creo que desde ahí tendrías que empezar a ser egoísta y poner, no. Como si se vino a las preguntas, siempre quiero andar acá, y eso también como te ha cansado. Por ejemplo, entonces íbamos a cenar y yo tenía ganas de una hamburguesa y Jonathan quería hacer sándwiches para todos. Pero yo quería una hamburguesa y yo lo estaba convenciendo, ándale, es que mejor hay que hacer una hamburguesa. Y yo ya iba a renunciar a mi deseo de una hamburguesa por el bien común, por el bienestar de todos. Y me dijo Jonathan, cómprate tú la solución fácil. Compra tú tu hamburguesa y nosotros cenamos a... Y yo dije, así es cierto que pendejo. Entonces, ¿y saben qué? Pero, y mi pensamiento, pero es que se va a ver mal que yo esté cenando hamburguesa y ustedes sándwich. Y me dijo, no hay pedo. Nosotros que no tanto, ¿qué es hamburguesa? Y total, que me compré la hamburguesa y yo cené mi hamburguesa y ellos cenaron sándwiches. Y no pasó nada. No pasó nada. O una vez unos pacientes, ellos sí les dimos de cenar esa vez sopa, porque siempre les hacíamos y decíamos, bueno, ¿ustedes qué quieren cenar? Ustedes hagan, ahí está la cocina. Y ellos decidieron hacer sopa. Pero nosotros, el staff, el equipo clínico, queríamos quesadillas. Entonces nosotros nos hicimos nuestras quesadillas y como los pacientes querían sopa y nada más hicieron sopa, pues que ellos cenen sopa. Y nosotros nos sentamos acá afuera a cenar y ellos allá adentro con su sopa. Y va un paciente y nos dice, no, que ustedes cenan lo que cena el pueblo y que pues a veces uno tiene que dar sus flujos. A mí me pasó. Qué lujos, pinches quesadillas de... A mí me pasó bueno, de repente todavía me pasa, ya menos, pero mucho tiempo sufrí más que hoy, pues, ya, todavía sufro, pero ya un poquito menos. A huevo quería y tenía que ser alguien en la vida, ¿no? O sea, estudié la prepa porque dije, no, hay que tener la prepa, huevo. Me metí a la licenciatura en Derecho porque quería, huevo, tener un título, porque mi familia nadie tenía títulos, o sea, nadie era titulado en mi familia. Mi familia es de rancho y así. Entonces, dije, no, huevo, tengo que ser abogado, pero ni siquiera me gustaba ese pedo, o sea, yo no me visualizaba con una puta corbata, ni con un maletín, ni saludando al señor Pitrijas, o sea, no me gustaba. Entonces me salí de Derecho, me metí a Psicología, de terapia y todo dinero. Me salí de Psicología, me metí a Contaduría. Y luego de todo eso me metí a la mamada, pues a la baña y todo ese pinche pedo y tampoco vale mal para eso, o sea, pero a huevo quería ser alguien, o sea, y no era tanto porque que me gustara a mí, pues, sino porque quería demostrar y aparentar ante la gente que yo a huevo era alguien y quería ser respetado, que me respetaran por lo que hiciera, por lo que tuviera, pero yo siempre busqué el fin, pues, o sea, que era un dinero, o sea, yo siempre busqué el dinero, entonces anduve con cierta mujer por aparentar, o sea, porque era como que mi carta de presentación, ¿no? La mujer, o sea, pero no sabía ni por qué estaba con ella,
O sea, fue una etapa de mi vida muy, muy cabrona que no sabía ni qué chingados estaba haciendo en este plano terrenal. O sea, ni qué puta estaba haciendo. Ahora de repente sí, de repente me entra un poco la exigencia de que, bueno, ¿qué haces? Pero ya no me preocupa tanto de que lo que sea, güey, que mientras esté a gusto, esté tranquilo y tenga paz, y no sé, nada vale verga. O sea, ya no es tanto de que necesito ser astronauta, cabrón, o que se me reconozca, o sea, ese tipo de cosas. Ha bajado mucho la exigencia en mi persona. Sí, sí deseo cosas, pues claro, quiero mi troca, quiero mi moto, quiero un culo, también. Pero ya no es así como que si no lo tengo, me muero, si no lo tengo, no soy nadie, o sea, entonces sí ha bajado mucho eso de estar viviendo y aparentando para los demás. Y empezar a ser un poco más yo mismo, la verdad me ha traído más tranquilidad y más paz. Cuando no se sabe qué ser, se está haciendo algo. O sea, cuando dices, no sé qué no sé quién soy, no sé qué hacer, en ese momento está haciendo alguien. Eres alguien que no sabe qué hacer. Entonces, fíjate cómo tendemos a anularnos y a decir que no sabemos o que no somos, cuando decimos que no somos, sí, estamos siendo. Somos alguien que no sabe quién es. Soy alguien que no sé quién es. Soy alguien que no sabe qué hacer. Entonces, desde ahí empieza la magia. Desde ahí. Porque también es cierto esto, ¿no? O sea, todo el mundo nos exigimos ser el mejor en todo lo que hacemos, pero hay veces que no se puede, o hay veces que estamos siendo el mejor y que no nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí me explico? ¿Estoy claro? Jonathan, ¿por qué nos cuentas un chiste? Bueno, pues sí, es cierto lo que dice Víctor, porque también digo, no se puede saber quiénes somos y tampoco sabemos de dónde venimos. Y aquí viene la frase que dice Llanos Zapata, si no sabes, si no conoces historias, es como no repetirlo. Entonces, también nosotros manejamos una visión en la que el paciente tiene que conocer su sistema familiar. Y a veces hay secretos que hacen mucho ruido. Y cuando alzamos el tapete ahí vemos el pegadero del gato. Entonces ahí está el pegadero de la familia. Y es el señor, pues hable que no es el hijo. Hable que no es el hijo de su esposa actual. Porque esto está condenado, ¿no? Digo, a ser alguien. Y hay secretos. Bueno, yo me presento, soy Arturo, soy parte de Wilson Smith. Yo les quiero agradecer. Ahorita traigo una idea. Vengo llegando hace unos días, yo ya estuve aquí. Y hay algo que no me gustaría quedármelo, sino compartirlo. Tengo un dicho que desde hace mucho tiempo, desde yo me salí de aquí tratando de ser lo que yo soy. Yo ya soy alguien y me gusta ser quien soy. Los errores los he cometido en el trayecto de mi vida o en el trayecto de mi conocimiento. Digo, y decía antes, y lo sigo sosteniendo a capa y espada, el título no te hace, tú lo haces a él. El camino no te hace, tú haces el camino. Una de las cosas que realmente yo he sabido y he aceptado que le compré a mi esposo, y es mi amigo también, tengo muchos años conociéndolo, me abrió las puertas de su casa y su clínica. O eres parte de la solución o eres parte del problema. Yo quiero ser parte de la solución, de mi solución y de mi problema. Hoy he hecho un cagadero de mi vida, pero también he hecho una experiencia muy grande. Una de las cosas que yo sí les quiero agradecer que a mi amigo y a mi esposo es que estoy retomando muchas de las problemáticas que he tenido. También me ha dado soluciones, no nomás para mí. Sé que en la familia no he quedado bien, soy la oveja negra, entre comillas, porque pues, también hay otra.
mi hermana, que también la adoro y es mi mejor amiga ya ahorita. Yo no me podía ver con ella porque en circunstancias de la vida, ella me encajó un cuchillo acá y yo le quebré la nariz. Y en eso estuvo de que ahora es una de mis mejores amigas, aparte de ser mi hermana. Yo sí veo que también, igual que mi compañero, tuve que llegar aquí por circunstancias ajenas a mi propia vida. Yo ya pensaba que la vida no me valía nada, quise atentar contra mi vida, pero dije, pues, no que te amas, no que te quieres, no que te respetas, lo que me enseñaron anteriormente aquí. Y enfrente de eso, hice un cagadero para yo venir de nuevo acá, en mi mente. Por circunstancias, no sé, que no quise caer en otro lado, y iba directo a caer en un anexo. Ya iba derecho, iba derrotado. Pero ¿por qué chingados le tengo que dar la razón a ciertas personas que tengo aquí en mi cabeza a sufrir, a verme lo mismo que estaban experimentando con el balde en los orines, y verme desgranados y la misma vida? Y yo mismo me he encargado de inclinarme bien gacho, porque ya permitís a otras personas, mejor ya chove, ¿no? Cámbiale la vuelta, empieza a escribir nuevamente. Y la neta, pues a mí me cayó de perla su charla, su manera de cómo están llevando esto. Y no les dijera que llévense un 10, no, llévense más. A menos un agradecimiento de mi parte, chingón. Y no sé, yo me siento parte de nuevo de esto, soy parte de todo y soy parte de mi vida. Yo les agradezco muy sinceramente y tienen un amigo aquí. Gracias. Bueno, es que de eso que es la señal para que ya cortejo. No. El responsable es allá. Allá adelante. Buenas noches, soy Juan Miguel y soy invitado aquí de Ánimo, Juan. amigo de sponsor y lo estaba escuchando y la verdad que me llama mucho la atención, ¿no? Ese siempre es mi sueño guajiro de tener un centro de rehabilitación o tener un lugar donde la gente sea así, con las puertas abiertas. Lo te han platicado un poco José y le digo, uy, está chido, ¿no? Están unos locos igual que yo. Ahí está chido. Yo trabajo en comunidad terapéutica, que al final del día, bueno, es un proceso que vale la pena. Desgraciadamente aquí en México no lo manejan como debe de ser. Es que son anexos disfrazados. Ese es el problema, que no lo manejan, o sea, lo que decías hace rato, ¿no? Yo soy director de la comunidad terapéutica, pero yo soy el padrino. Y aquí el padrino es el que manda, y es el que dice, y es el que hace y ordena. Entonces, esos han sido mis conflictos. Yo he andado, pues ya, recorriendo la milla, ¿no? También viví pues, varios procesos, también estuve en anexos, estuve en clínicas. Mi último proceso allá en Harvard, que fue el más chido que viví, fue de eso, de reductivo, de que te tenían con chanclas y bájale para todo, y aquí y la verdad no me gustó, a mí no me gustó, fue algo muy degradante, pero ya yo le agradezco, porque gracias a eso aquí estoy platicando con ustedes. Yo me quedé en contra de mi voluntad, yo sí decía, cuando saliendo de aquí, pinches padrinos y seguidores, tenía su madre, yo no quiero saber nada de esto. Pero como siempre no tenía la voluntad y no tenía la capacidad de decir que no, como muchas veces estoy escuchando, entonces pues, nos formaron a todos y todos dijeron que sí, y me tocó que hacer el último y dijeron, ¿tú te quedas? Y dije, sí, y me quedé. Fueron 7 meses los que tuve que vivir después en un proceso de medio camino que llaman allá. Y en contra de mi voluntad, era mi cabeza la que estaba, pero han dicho algo bien importante y es lo que a mí me queda bien claro. Mientras tú no te conozcas, mientras no sepas quién eres, mientras sigas queriendo competir con los demás, mientras sigas queriendo ser igual o mejor que los demás, pues no vas a hacer nada. ¿Sí? Desgraciadamente vivimos en una pinche sociedad que nos ha introyectado tanto el que cuánto tienes, cuánto vales, que nos perdemos en esa parte, cabrón. Sí, y yo lo que yo les digo es que desde el momento en que eres un ser humano, ya eres alguien. Ya eres alguien.
que no te encuentres, como hay momentos en que nos perdemos y de repente no sabemos ni para dónde caminar. Pues es cierto, y a todos nos pasa. Yo creo que eso no es privativo de nada ni de nadie, ¿no? De repente dices, acá ¿estaré bien por donde voy? Yo muchas veces me lo he preguntado. De repente digo, acá se me es que estoy bien loco, yo creo que esto no, lo que estoy pensando no es, o sea, pero sí me he dado cuenta que lo que a mí me ha ayudado mucho es empezar a preocuparme por los demás. Cuando yo empiezo a preocuparme, empiezo a ocuparme un poco más de los problemas de los demás, pues me olvido un poco de mis tonterías que están en mi cabeza. Y al final del día, pues yo sigo con la idea esa, ¿no? De tener un lugar donde la gente sea libre, así lo que ustedes decían, que realmente salgan con un propósito de vida, que se les enseñe de alguna manera a quitarles todos esos prejuicios, todas esas pinches telarañas que nos han metido y nos han incluido toda la sociedad, toda la vida. Que no importa si tienes un título, no lo tienes, eso no importa, al final del día no es tan importante. Al final del día yo creo que el éxito lo vas a medir cuando tú te vayas satisfecho de que lo que hiciste el día de hoy, pues es tu capacidad, cabrón, no tienes más, ¿sí? Es que yo quiero tener un título, pues sí, pero pues ya ahorita de tu edad ya no me vas a alcanzar, o si no puedes alcanzar si quisiera, pero a lo mejor tus responsabilidades ya no te van a permitir eso. Entonces enfócate en lo que puedes ser, a dónde puedes llegar, que tú quieras y que a ti te guste, porque al final del día es lo más importante, hacer lo que nos gusta. Y no hay otro camino más que conocernos a nosotros mismos. Una vez que te conoces, sabes de tus virtudes, sabes de tus debilidades, y eso tienes que enfocar. Y claro que es bien importante tener un guía donde quiera. Un guía que te dé la confianza, que te dé la libertad, un amigo, como decía, con quien puedas tú compartir y decir, oye, ¿por dónde le doy? Que bueno, en comunidad decimos, ¿no? Solo yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Al final del día necesito de algo, de alguien, ¿no? Y pues, qué padre, ¿no? Qué padre que traigan esas ideas. Yo la verdad me uno a lo que ustedes manejan y ojalá podamos hacer algo, porque como decía, pues hay que platicar para ver qué podemos hacer. Y hay que hacer algo, yo creo que sí, estamos en el camino, hacer un proceso terapéutico ideal para los mexicanos, porque también somos bien especiales, güey. Lo que decía hace rato, oye, güey, está la puerta abierta, vete, cabrón, o sea, si está la puerta abierta. No, pero un cuchillo, porque pues es que tenía que sacar un cuchillo porque ya se usaba. Para poderme pegar tenía que sacar un cuchillo. Y está tan introyectada, ahí está tu miedo, que si no tenía un cuchillo, no lo hace. Como los 15 elefantes que dicen que los amarran de una pata y como que cuando sienten el brillo en la pata no se mueven, aunque estén sueltos. Y eso nos pasa a nosotros. Y la verdad es que hemos vivido muchos procesos, eso nos ha pasado. Yo duré 5 años también sometido a mi padrino y lo que mi padrino me decía, y mi padrino era una buena voluntad. Y la neta, y lo tuve que vivir. Y llegó un momento que dije, cabrón, no tienes que estar ahí. Todavía no quieres tomar una pinche decisión en tu vida. Pero bueno, pues me llegó un rayito de la pendejada, dicen por ahí. Por ahí no es. Yo creo que yo tengo que buscar mis propios ideales y mi propia forma de ver la vida. Me junté con un compañero, tenemos una comunidad de lucerías. Bueno, la tiene, yo nomás lo apoyo. Pero luego con eso choco de que todavía que seguir siendo padrino. Y digo, no, así no vas a funcionar. Es que tú les das muchos pinches permisos, cabrón. Cuando tú haces un desmadre en la comunidad, ya como los traes, todos andan, les vale madre. No, güey, pues es que tienen que hacer así, ya olvídate de 10 puntos, vista al frente y manos atrás, que no son soldados, güey. Que hay que tener disciplina, como decías hace rato, que hay que hablarles fuerte. Sí, yo les hablo fuerte y hay que acabar, siéntate. ¿Quieres o no quieres? ¿No quieres? Ah, pues órale, güey. Que Dios te bendiga. Yo no voy a estar estimando a tu familia, güey. Si no quieres, ya. Cabrón, no mames, tú tienes que ya, no va a quedar solo. Pues prefiero que te quedes con 3 que quieran trabajar, cabrón, a que tengas 50 gentes que nomás están echando a perder a los pocos que sí quieren, cabrón. Porque luego de repente llega gente que sí quiere en algunos lugares, pero por 1 o 2 de los que ya vienen tan mareados y traen tantas pinches ideas así tan locas, como esa que hace escapar con un cuchillo con la puerta abierta, dices tú, pues no manches, pinche locura estás viviendo, ¿no? Pero al final es una realidad. Es una realidad y va a pasar, no sé, de repente les abren la puerta. Y el pinche adicto sí le dice, ¿verdad? Es que me quiero ir, órale, pues sáquese. Ya le abren la puerta. No, pues ahora no me voy, cabrón. Pues quién te entienda. Pero pues es parte, yo creo que, y de veras que, pues tu padre, no vea que hay gente que quiera hacer cosas y pues felicidades, ojalá y de veras se pueda hacer algo por el bien común de los muchachos, que es lo más importante. Son los que vienen atrás de nosotros. Y pues es lo que a mí, en lo personal, me ayuda. Yo soy adicto a recuperación, entonces me ayuda a seguir adelante en este proceso, que no es fácil, pero
Pero sí se puede, pues, es cosa de ponerle poquita acción, hombre. Bien. Y dejarte de... Eso es lo más importante. Gracias. Bueno, para ir concluyendo, y ahorita dejaré a Jonathan su conclusión. Yo tengo un sueño, porque me levanté a las 5 de la mañana. No, yo tengo un sueño. Me parecen dos. Yo tengo un sueño que es que el tratamiento en adicciones cambie. A mí lo que me originó toda esta idea revolucionaria y a la cual junto con Jonathan hemos hecho lo que hemos hecho, a Jonathan cuando empezó a operar en comunidad, le decían lo mismo que al compañero, ¿no? O sea, me acuerdo que llegó a decirle un padrino, es que tú los enfermas, y enfermarlos era darles libertad. Entonces yo tengo un sueño en el cual el tratamiento en adicciones en México cambie. Yo tengo un sueño de que un día todo el sistema corrupto ya no exista. Una de las cosas que yo dije, ¿qué pedo con esto? En la última comunidad en la que trabajé para alguien, me acuerdo que un día llegué y el padrino se había comprado un yate. Un yate. Yo no sé cuánto cuesta un yate, pero me acuerdo que están ahí todos los ahijados bien emocionados. No, que a mí me escogieron para limpiar el yate y pulirlo. Ah, qué chido, ¿no? Y el padrino estaba con su yate y ese día los pacientes comieron soya con verduras. Y el padrino con su yate, ¿no? Entonces, esas cuestiones de injusticia y de desigualdad y de corrupción, y porque todos sabemos que hay corrupción en los centros de tratamiento, eso no lo hay corrupción en el sentido de que, y es ahí donde a mí me caga, o sea, becas de tratamiento que otorga cierto instituto que controla los centros de establecimiento y que son para los cuates, y que de esos millones que se reparten, ¿cuántos no se quedan en corrupción? ¿Y cuántos realmente llegan a las manos de la gente que lo necesita? Entonces a mí eso se me hace, yo digo y sostengo, y el que no esté de acuerdo, dígame, y aquí cuando nos partimos la mano. Yo sostengo que el tratamiento en adicciones en México no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque cada vez vemos más adictos. ¿Y por qué no sirve? Por una cuestión social en la cual hasta el pinche gobierno no le conviene que la gente deje de drogarse. Una vez estamos comiendo y en la plática de sobremesa le pregunto a los pacientes, ¿quién creen que es el narcotraficante que más daño le ha hecho a México? Y uno levantó la mano y dijo, Felipe Calderón. Yo me sentí orgulloso. Me sentí orgulloso de su respuesta porque ese paciente abrió los ojos de que al sistema le conviene que como adolescente esté dormido, callado y apendejado. Entonces ese paciente abrió los ojos y de repente vamos caminando por la calle con los pacientes y los pacientes empiezan a identificar situaciones de desigualdad y de justicia. Y entonces mi sueño es que el tratamiento en adicciones en México cambie, que no existan más tratamientos egoreductivos, que yo sostengo que hay gente a la que le ha servido, pero no era necesario que te aventaran un balde con agua o un balde con miados. No era necesario. Tenemos pacientes que en 3 meses les hemos dicho a su familia, ya, oiga, pero ¿qué más tiempo? Es que si se queda más tiempo, nada más le vamos a sacar dinero. Ya, su hijo ya dio lo que tuvo que dar. O ha habido pacientes que decidimos, ¿sabes qué? No te adaptas tú al sistema, tú quieres que te sigan mentando la madre, ve con un padre. Aquí no lo vamos a hacer. Y una familia le planteamos eso y la familia nos dijo, gracias. ¿Por qué? Porque no me están sacando dinero. Y dijimos, es que su hijo aquí no va a ser quien, no se va a sacar. Entonces yo tengo ese sueño. Cuando Jonathan y yo los conocimos a ustedes, que nos hicieron el favor de visitarnos en nuestra casa, o sea, el sentimiento mío y creo que también de Jonathan fue de, güey, no estamos solos. O sea, hay otros revolucionarios que... Yo siempre, hay un poema que a mí me inspiró mucho,
que dice al final que la revolución no se pudra del todo. Su revolución es para las generaciones futuras, porque yo ya estoy viejo. Y van a nacer tantos niños con una alita rota, que yo quiero que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Entonces eso es lo que a mí me inspira, y ese es el sueño que yo tengo, y ojalá después de hoy podamos seguir haciendo cosas juntos para que este país en realidad se transforme y que este país en realidad cambie. Jonathan. Y bueno, parlen, nuestro nombre parlantes viene en términos sistémicos, significa parlantes, hablar, hablar. Parlen los que dicen que se callen. Y recuerden que aceptamos el amor, que queremos merecer. Y no sé si podemos concluir con un vídeo o no. Bueno. ¿El Anacleto? ¿Sí? Está bien, bueno. ¿Nos pueden poner un video en YouTube? Se llama... ¿Quién les va a explicar esto del internet? Ahí está, es fácil. Les voy a poner un pequeño vídeo que... Vídeo, que una moneda, ahí veces que vamos a la tienda, yo y yo Ramón llego y pido tortillas. Tortillas. Pero bueno, vamos a poner un vídeo que a mí me gusta mucho. Es un grupo infantil que se llama 31 Minutos, que ese se lo pongo a los pacientes, se llama El Dinosaurio Anacleto. Y quiero nada más que lo vean y que se quede cada quien con lo que se quiera. La Rosa de Guadalupe. Tiene la Rosa de Guadalupe. Las niñas. El dinosaurio Anacleto. No, dinosaurio Anacleto. El falso. Anacleto. ¿Y algo más? Ahí está, este video. Ya apareció. Entonces lo vamos a, este video. Vamos a ver. Es un video muy bonito que yo no se lo pongo a los pacientes. Le apagan a la luz. Ánimo. Dejen que pase la función. Este video yo se lo pongo a los pacientes. Para que encuentres ropa cómoda, pero que te quede cómoda en serio. Mercado Libre, lo mejor está allá. Ahí. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Cosas del destino, no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Metido en la fama y en el placer. Me compré autos caros y una casa en la playa.
fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. Ya se acabó. Entonces, pues de repente, yo como que resumo mucho el proceso con esa canción. Cambiar la fama por amigos de verdad. Conclusión. Ya, pues cierra tú, güey. That's it. Bueno. Pues yo soy José. Bueno, así me pusieron. Pero es que Wilson es mí. A agradecer a Jonathan, Víctor. Yo también me quedé muy alegre, pues, cuando fuimos a conocerlos y nos fuimos a platicar. A principio sentí que me estaban analizando. Pero, bueno, a mí me encantó, a mí me gusta, estamos acostumbrados pues a que la gente nos pregunte, eso es lo que hacemos aquí. Entonces, Víctor cuestiona muchas cosas y a mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Yo también me quedé con algo bien maravilloso que dijiste y lo sigo compartiendo. Y que tú lo dices de una manera y nosotros de otra. Nosotros buscamos que la gente encuentre su libertad, que aprenda a pensar, que tenga la libertad de pensar, la libertad de sentir. Y tú lo decías de una manera que la gente tenga una mente crítica. Y yo creo mucho en eso, porque si no tienes una mente crítica, a través de conocerte, un conocimiento, si no vamos a vivir creyendo que así es, pues, porque no hay más conocimiento, más que el que tenemos, ¿verdad? Tenemos que sembrar una semillita de algo más, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que a mí me corresponde facilitar, ¿verdad? Esa es mi labor que tengo el día de hoy, facilitar a la gente de una manera, a través de los medios que yo he ido encontrando, porque es lo que me ha hecho ver mi vida diferente, ¿verdad? No imponer, hemos vivido experiencias. Yo la verdad, yo me siento muy agradecido con la vida, porque yo viví también anexos, ¿verdad? Viví grupos, estuve en un grupo maravilloso, ¿verdad? Pero a diferencia de las experiencias que yo escucho, porque también las observé y las vi y vi cosas que no me gustaron, pero en mi persona yo viví una experiencia diferente. En mi persona me encontré con seres humanos los que me guiaron a encontrarme a mí. Por eso nosotros tomamos otra decisión. Esos seres humanos me preguntaban eso, me decían, ¿tú qué quieres? Ya deja la padrinitis, celulitis. O sea, por eso me siento yo agradecido. Y también me tocó ver seres humanos que, ¿verdad? Tajantes, ¿verdad? Y yo soy su padrino, cabrón, y bájale de huevos. ¿Verdad? Y yo decía, qué chido, pues que elegí a este ser humano, ¿verdad? No lo cambio. ¿Verdad? Porque me enseñó a decidir. Llegó el momento que me dijo, ya decide tú. ¿Verdad? Al principio sí me decía lo que necesites, ¿verdad? Yo te comparto mi experiencia. Y eso a mí me gustó mucho, ¿verdad? Y en verdad yo creo que el programa es maravilloso, el de AA. Pero también creo que hacemos mal uso, como cualquier cosa, la religión y todo, son maravillosos, pero se hace mal uso a través de los intereses personales, porque yo creo que el ego siempre va a estar en una llena, dice que está el más santo peca, ¿verdad? Pero yo creo, yo he tenido que reconocer muchas cosas, ¿verdad? Muchos errores también, lo que escuchaba ahorita que decías, es que la gente pueda ver lo que hizo, ¿verdad? Pero yo creo que es una experiencia, es un caminar maravilloso, que fue necesario vivirlo. Yo creo que yo también he cometido muchos errores, y es algo que me puso muy bien, aprendo mucho, trato de abrir mi mente para aprender también cada día. Les agradezco mucho, yo estoy en el mismo sueño, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Me acuerdo mucho de la película esta, ¿cómo se llama? La de los sueños.
El origen. El origen. ¿No sé si es la película del origen? Inception. Está padre, ¿eh? Está padre. Predicas de un sueño a otro sueño. ¿Verdad? Nosotros manejamos esos temas a veces porque le decimos, bueno, ¿quién dice que esto no es un sueño? ¿Y quién dice eso? Lo dice mucho la PSET. ¿Quién te dice que a lo mejor cuando despiertas es cuando te vas a la cama y estás allá? O sea, son cuestiones que a lo mejor lo hacemos para que la gente tenga crítica. Está muy chido. Sí. Porque los sueños son malos, son maravillosos. ¿Verdad? Y nos canaliza para ver qué estamos dispuestos a hacer. Y darnos cuenta de la capacidad que tenemos. Hay cosas que realmente no tenemos control y poder. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Y podemos observarlas totalmente. Y realizarlas. Yo creo que todos tenemos una capacidad, a lo mejor intelectual. La intelectual nos sirve para desarrollar una labor, un trabajo. Pero para vivir no se necesita una capacidad tan intelectual. Pues se necesita un poquito más de conocimiento, que es como un mapa. Yo creo que la información es un mapa para llevarte a donde quieres llegar. Cuando llegas al tesoro, ¿verdad? Que ojalá nunca lleguen porque se disfruta el camino más que la meta, ¿verdad? Es ¿qué ocupas el mapa? Entonces, el modelo de tratamiento que manejamos nosotros es como un mapa para llevarte a algún lugar que tú quieras encontrar. Nosotros lo manejamos hacia el interior. Observar hacia acá, lo maneja acá Liu, que ve hacia adentro está despierto y el que ve hacia afuera está dormido. Agradecerles mucho, Víctor, Jonathan. Lo que se necesite, no será ver si, bueno, si lo platicamos o ahorita, si después nos pueden compartir nuevamente, ver qué hacemos o ver qué onda, lo platicamos. Sí. Y yo estoy en esa labor, me encantaría, en verdad, Licea Miguel, ¿verdad? Que también está en el mismo canal. Está una psicóloga holística que se llama Marta, ¿verdad? Que está en el mismo canal, una psiquiatra también que viene y nos comparte, que también nos apoya mucho con lo que hacemos, cree mucho en lo que estamos haciendo también. Las psicólogas que vinieron con ustedes, nosotros contactamos, que también están en ese rollo. Yo creo que vamos haciendo un grupo, ¿verdad? Y vamos a recibir amenazas, ¿eh? Yo recibí también muchísimas amenazas. Críticas. No vayan para allá, están locos, que mira, están fuera del cine. Son unos libertinos y que no, pero la gente va a buscar, no sé por qué. Entonces, yo estoy dispuesto también a les compartía la vez pasada que son los riesgos, ¿verdad? Y la verdad es que, mira, te vas a ir feliz y te vas a ir. Yo creo mucho en eso, pues, o sea, no te detengas a hablar. Mucha gente se muere triste porque se queda callada. Ya no. Gracias, muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por invitar. Jonathan, muchas gracias, Muchísimas gracias. Y por... Ahorita nos ponemos de acuerdo. Para que la doy por terminada. Sí, ¿ya? sí, Y vamos a finalizar. Gracias.